Día histórico para el mundo. Reino Unido inicia la vacunación masiva contra el COVID-19. Una mujer de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir la dosis. Ecuador se acerca a los 200.000 casos de COVID-19. En las últimas 24 horas se sumaron 754 nuevos infectados. Asamblea trató el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Los legisladores concordaron que esa normativa es beneficiosa para recuperar los activos adquiridos por casos de corrupción. Hospital Teodoro Maldonado Carbo suspende las cirugías por falta de anestésicos. Dichas citas serán programadas una vez que lleguen los medicamentos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos completa información de Ecuador y el mundo y empezamos contándole en pocos minutos y mucha atención a esta noticia. En breve, horror en Santo Domingo de los Áchilas, hallan el cadáver de una mujer en avanzado estado de gestación. Los detalles de esta macabra noticia en instantes. Y además, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil suspende las cirugías por falta de anestesia. La ampliación de esta noticia en breve. Iniciamos en el campo de Marte del Ministerio de Defensa. Fue posesionado el nuevo mando militar. En la ceremonia, el ministro del ramo expresó que los cambios permitirán dar continuidad al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y también se refirió a las propuestas de que civiles porten armas de fuego. Fue el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín el encargado de dar la bienvenida a los nuevos comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. El general Washington Buñay Guevara asumió el mando de la Fuerza Terrestre, el contraalmirante Rafael Poveda es el nuevo comandante de la Fuerza Naval y el brigadier general Gustavo Agama Pérez estará al frente de la Fuerza Aérea. Es aquí en donde se toman las decisiones para que las Fuerzas Armadas permanentemente sean guardianes, custodios de la preservación de la paz. Aquí habló que los cambios permitirán la reorganización del comando conjunto y dar continuidad al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Esto significa que tenga los mandos para reiniciar una nueva etapa siguiendo las políticas de defensa, los planes estratégicos institucionales. Jarrín dejó en claro que es atribución del presidente de la República hacer los cambios pertinentes y que el ministro asesora. Esto en referencia a que al comandante saliente del ejército, Luis Altamirano, aún le faltaba cerca de un año para que termine sus funciones. Es un cambio normal, estandarizado, reglamentario y con la capacidad de cumplimiento de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. Para el ministro no hay nada extraño y que los cambios no tienen nada que ver con las elecciones de febrero del próximo año. Y no hay afectación al mando. La afectación se va a dar porque hay una reorganización, de ninguna manera hay una optimización de la capacidad de los órganos operativos. Ante los cabildeos políticos que hablan de la posibilidad para el libre porte de armas, un tema que toma fuerza a puertas de un proceso electoral, el ministro Jarrín tiene su lectura. ¿Y cuál es la coherencia en querer armar a la sociedad? Un cambio de agenda, porque a alguien se le ocurre hacer una redacción y tener criterios de todo orden, desde policía, Fuerzas Armadas, órganos de seguridad, estamos llevando a lo que ya se discutió en el COESCOP, tener paramilitares. En Quito informó Iván Casamen. Y un temblor de 4.46 grados de intensidad se registró a las 20 horas con 37 minutos de esta noche a 12 kilómetros de Naranjal en la provincia del Guayas. El epicentro del sismo se ubicó a 41 kilómetros de profundidad y automáticamente los sistemas de seguridad se activaron para monitorear si existió algún inconveniente en ciudades cercanas. Y un hombre de aproximadamente 45 años fue encontrado sin vida dentro de una zanja en la cooperativa Derecho de los Pobres, el Cantón Durán, provincia de Guayas. La policía investiga si esta muerte fue accidental o provocada.
Habitantes de la zona se mostraron sorprendidos cuando una mujer gritó del susto, producto de haber encontrado un cuerpo dentro del canal de agua casi oculto por la maleza crecida en el sitio. Boca abajo, como que se había caído. Sí, ahí en esa zanjita. El suceso tomó por sorpresa a los moradores de la cooperativa El Derecho de los Pobres en el cantón Durán. Aseguran que nunca escucharon nada, ni gritos, ni discusiones, tampoco peleas o peor aún, el paso de algún automotor merodeando en la zona, algo que permitiera establecer relación con esta nueva muerte. Una zanja indican que en la noche sube el nivel, entonces nosotros estamos tratando de investigar y clarificar este. Una de las hipótesis que se maneja es que tal vez esta persona de aproximadamente 45 años se acercó mucho a la zanja y resbaló. En primera instancia se ve de que hay rastros de vómito en el sector, posiblemente indican de que esta persona se ahogó. El cuerpo no pudo ser identificado por falta de documentos que en esos instantes no portaba el ahora occiso. Quienes habitan en la zona también manifiestan no reconocer si se trataba de algún morador del barrio. No tiene sus zapatos también, entonces estamos tratando de determinar cuál fue la causa y el motivo del deceso del señor. Informó José Mora. Y más adelante, horror en Santo Domingo de los Áchilas. Hallan el cadáver de una mujer en avanzado estado de gestación. Los detalles de esta macabra noticia en pocos minutos. Además, el Hospital Teodoro Maldonado, cargo del IES en Guayaquil, suspende las cirugías por falta de anestesia. La ampliación de esa noticia en breve. Y asesinan al estilo sicariato a alias Gasparín en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. La víctima tenía varios antecedentes penales, según la Policía Nacional. Los sicarios dispararon 3 veces. Una de esas balas le cegó la vida. Carlos Gabriel Gómez Silva, de 27 años, conocido como Gasparín, fue sorprendido por 2 sujetos que iban a bordo de una motocicleta sin placas. Pero estaba ahí jugando naipe, estaba ahí con la muchacha. Y de ahí que lo sacan y él sale corriendo. Y ahí lo disparan, y lo trepamos en la moto, Cuando lo trepamos en la moto, le digo a mía, y es imposible que lo subamos en la moto porque a lo que lo trepamos, se le cayó ya el cuerpo, se destempló, como quien dice. La víctima fue llevada al hospital, donde solo se confirmó su deceso. Gasparín había recuperado su libertad en agosto pasado. Afuera de las rejas lo esperaba la venganza. Esta persona presenta antecedentes por robo y pues tenemos conocimiento que él se encontraba detenido. Posterior a recobrar su libertad, había salido en el mes de agosto aproximadamente hacia el Perú y había retornado hace aproximadamente 3 semanas. Un ajuste de cuentas, según versión de los familiares, indican que sí había sido amenazado desde la cárcel. Sus familiares y los moradores del sector donde vivía quedaron impactados por el hecho. Pese a sus errores, lo querían. Es mi sobrino, pero no sabemos quién lo ha muerto. Con todo respeto, no sabemos quién lo ha muerto. Ahora las autoridades buscan a los autores del asesinato, informó Maite Morán. Y una mujer que estaba embarazada de 7 meses fue hallada muerta en Santo Domingo de los Áchilas. La hora occisa desapareció el pasado 25 de noviembre y los gendarmes investigan este caso. La occisa responde a los nombres de Cristina Balcázar. Estaba embarazada y tenía 7 meses de gestación cuando salió el pasado 25 de noviembre a un control natal. Desde allí nadie supo de su paradero. Sin embargo, la angustia de familiares y amigos no terminó, pues el cuerpo de Cristina fue hallado en un terreno baldío y en avanzado estado de descomposición en la vía Quinité Santo Domingo. Es mujer embarazada, amarrada a pies y manos. A decir de las imágenes de cómo fue hallado el cuerpo, este al parecer intentó ser enterrado por él o los agresores, pues las autopsias determinarán si es que existió o no signos de violencia. Aparentemente le quisieron desaparecer, lo que no se le puede encontrar fácilmente. Pero ¿qué pasó con el bebé que Cristina llevaba en su vientre? También estaba muerto dentro de ella. A la primera revisión del cuerpo no habíamos verificado si es que fue abierto, si es que le hicieron algún tipo de corte, no estaba íntegra. La crueldad con la que actuaron para arrebatarle la vida a esta joven madre fue tal que aún se trabaja en determinar si además
fue incinerada. La vestimenta que fue la que inclusive a la familia le permitió reconocer. Sobre este lamentable caso que conmociona, se sabe que la oxisa tenía 38 años de edad y acudía precisamente el día que desapareció al médico para saber cómo estaba su primer hijo. Informó Maribel Jaramillo. Y la policía frustró un asalto a mano armada en Loja y se trata del segundo hecho de este tipo en menos de 15 días en esa ciudad. La Policía Nacional trabaja para poder dar con el paradero de los presuntos delincuentes. Son las imágenes de las cámaras de seguridad de un local comercial en Loja, en donde claramente se ve a dos personas a mano armada robando un local. Lo sorprendente es que en menos de una semana, en otro local comercial, se frustró otro robo. Porque se abalanzaron hacia él, pues con un arma de grueso calibre, porque era un revólver un poquito grande, plateado. Entonces yo pienso que el fin era robarle el dinero. La víctima fue seguida al salir del banco luego de realizar un depósito. Lo que se presume es que los delincuentes pensaron que llevaba dinero. Lograron huir, invadiendo vía, pero ventajosamente no hubo nada que lamentar, no hubo robo. De hecho, no tenía el señor ni un centavo. La Policía Nacional investiga lo sucedido, pues no es común en Loja que se den estos asaltos a mano armada. El cual inmediatamente las unidades policiales acudieron de manera oportuna. Sin embargo, seguimos trabajando en este momento en la captura de estos presuntos sospechosos. Las recomendaciones por parte de la policía son las siguientes. Sobre todo en este mes de diciembre, un mes comercial, un mes muy especial para toda la comunidad, tener las precauciones debidas, llamar al 911 para poder concurrir de manera oportuna, para poder hacerles el acompañamiento para los diversos tratados valores que tienen. En Loja, con cámaras de Raúl Mora Castillo, informó Marcela Constanto Brito. Y una semana después de la intervención en materia de seguridad que se aplica en la zona 8, el comandante de policía asegura que las muertes violentas disminuyeron en diciembre en relación al año anterior. El asesinato de un guardia de seguridad ocurrido en el sector de La Sopeña, sur de Guayaquil, es el último hecho de sangre registrado en la zona 8 y el único que se ha presentado en lo que va de este mes de diciembre. Desde el 1 hasta el 8 de diciembre del año 2019 teníamos 8 muertes violentas. Ahora en ese mismo periodo tenemos una muerte violenta, que significa tener menos 7 muertes violentas en comparación del año anterior. Es parte del balance de la primera semana desde que se procedió a intervenir con mayor número de uniformados en busca de disminuir los índices de inseguridad en la zona 8. Este plan está orientado en dos áreas, ¿no? La una para lo que se refiere a violencia, es decir, a muertes violentas, y la otra a lo que se refiere a los delitos, especialmente el delito en estas épocas, que es el delito de robo a personas y robo de accesorios de vehículos, también el tema de los sacapintas. Hasta el 27 de noviembre, las cifras indicaban que existían 110 casos violentos por encima del registro del año anterior. Ese mismo día, la cúpula policial empezó a hacer base en el puerto principal y se desplegó un amplio grupo uniformado a controlar la delincuencia. Ya para el 1 de diciembre, Guayaquil contaba con 500 nuevos agentes que reforzaron esa tarea. Con ello, los índices criminales empezaron a estancarse. Así, por ejemplo, hasta este 8 de diciembre, la cifra hablaba de 341 muertes violentas en la zona 8, a diferencia de los 258 casos presentados en el mismo periodo del 2019. Es decir, la amplia diferencia de 110 casos se redujo a 83, y todo apunta a que ese número continuaría disminuyendo. Sí, mire, nosotros hemos acentuado nuestros operativos orientados al tema de concentración de violencia en el Distrito Sur, en Esteros y en Durán, y también en Portete. Ahí hemos intensificado nuestros operativos con nuestras unidades tácticas. Sin embargo, el comandante Zapata señala que todavía se mantienen los diálogos con los operadores de justicia, con la finalidad de revisar los arrestos domiciliarios, porque hay un alto número de agentes que deben desviar su tarea de mantener la seguridad para custodiar a quienes cumplen con estas medidas en sus casas. Por ejemplo, hace una semana existían 140 arrestos domiciliarios y eso significaba el despliegue de 400 policías. Pero en la actualidad ya existen 155 medidas de prisión en vivienda y con ello
se ven obligados a destinar 465 agentes solo para estos casos. Razón por la cual hemos planteado esa preocupación de que cada vez tenemos que ir sacando más servidores policiales de la parte preventiva para que se dé estos resguardos domiciliarios. Informó José Morales. Y mucha atención, se suspenden las cirugías por falta de anestésicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. Dichas citas serán reprogramadas una vez que lleguen los medicamentos. Son al menos 500 las cirugías que se encuentran represadas y en espera de reprogramación o derivación en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo debido a la falta de anestésicos. Y es que actualmente solo cuentan con dosis que apenas les duran días. Su gerente explica el motivo. A nivel mundial hay una escasez de sedación. Actualmente estamos trabajando directamente en la derivación. Ya hay cirugías que sean necesarias de hacer y que no podrían ser pospuestas. Se está realizando derivaciones a prestatarios de servicios de salud privados, los cuales son prestatarios del IES. Así también aseguró que ya se le está dando solución a dicho déficit. A partir del 12 de diciembre ya empieza a llegar los medicamentos aquí al país. Y es que existe un escrito a la interna en donde se hace referencia a la suspensión temporal de las cirugías y además se solicita que se llame a los pacientes programados que deben ser derivados para que realicen el trámite. Sin embargo, dicha llamada no la recibió este afiliado, quien acudió al hospital el día de su cirugía y recién allí se enteró que esta había sido suspendida. Me dicen que la han suspendido porque no hay medicación, anestesia. Entonces, y como tienen que dormirme, no, a la segunda orden. Tampoco me dijeron que iban a desprogramar, sino que venga posteriormente para indicarme para cuándo. En cambio, Daniel Rodríguez llegó desde Babahoyo para que a su hija le realicen un procedimiento médico para el cual tenía cita y en el que debían aplicarle anestesia. Sin embargo, las horas de espera lo pusieron a dudar sobre si finalmente ella sería atendida. Ella tiene ya ese problema demasiado tiempo, como 2-3 meses para esta cita médica. En cuanto a las emergencias, el gerente del Teodoro Maldonado Carbo indicó que cuentan con un stock de anestésicos para poder operar a los pacientes que lleguen a dicha área y por el cual su vida dependa de la cirugía. Informó Celeste Dueña. Y con el inicio de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Reino Unido, el mundo entero vislumbra una esperanza. Sin embargo, esta nueva fase de la pandemia trae incertidumbre. Aquí les explicamos lo que debe conocer sobre los tipos de vacunas que se producen y las que podrían llegar a Ecuador. La comunidad científica no ha dejado de pisar el acelerador en la carrera para crear la vacuna contra el nuevo coronavirus y para desarrollarla se utilizan diversas técnicas y componentes. La estrenada vacuna, ya inyectada en parte de la población de Reino Unido, está hecha en base a una innovadora técnica que contiene lo que se conoce como ARN mensajero. No existe aún en el mercado tipología similar. La novedad de esta fórmula es que el componente que se inyecta en el cuerpo introduce al organismo una secuencia de ARN con las instrucciones para que éste produzca una proteína con características similares al COVID-19. El ARN mensajero lo único que va a hacer es llegar a nuestro citoplasma, no interactuar con nuestra información genética, sino conducir a la producción de esta proteína S del SARS-CoV-2 para inducir las respuestas inmunológicas que nos van a proteger después. Se trata de una forma de desarrollar inmunidad adquirida, puesto que la persona realmente jamás estaría en contacto con el virus del COVID-19. Este tipo de vacunas la producen Pfizer y la alemana BioNTech y también la farmacéutica Moderna. El gobierno de Ecuador anunció que un lote de las dosis de Pfizer empezaría a llegar al país a partir de marzo de 2021, pero adicionalmente también vendrán vacunas de la iniciativa de Oxford y AstraZeneca, aunque estas son diferentes a las anteriores, pues ocupan el método tradicional de introducir en la vacuna un virus vivo pero de forma debilitada. En este fármaco se utiliza el virus del resfriado común de los chimpancés, conocido como adenovirus. El patógeno fue transformado para que replique la proteína Spike S del COVID-19. De tal manera que esta proteína induce una respuesta inmunológica y se producen anticuerpos frente a la misma. A Ecuador, además, arribarán 2 millones de dosis de la vacuna que desarrolla COVAX. Esta, a diferencia de las anteriores, es de la rama biosintética, pues está compuesta por péptidos sintéticos, lo cual, según el laboratorio estadounidense, asegura que no exista riesgo biológico y que sea más estable. Informó Carolina Basante.
Y Ecuador se acerca a los 200.000 casos de COVID-19. En las últimas 24 horas se sumaron 754 nuevos casos. Pichincha sigue siendo la provincia más afectada. Aún así, la indisciplina ciudadana parece no tener freno. Este martes 8 de diciembre, Ecuador alcanzó la cifra de 198.752 casos positivos de COVID-19, según reportó el Ministerio de Salud. La cifra de fallecidos llegó a los 13.794 casos entre decesos confirmados por la enfermedad y probables. Pichincha encabeza la lista como provincia más afectada por la pandemia. Actualmente tiene 71.024 casos positivos y 2.000 fallecidos. Aún así, la ciudadanía mostró un comportamiento indisciplinado durante el feriado y eso se lo pudo ver en los más de 45 eventos de aglomeraciones que hubo por motivo de las fiestas de Quito. Uno de estos eventos con más de 400 personas se dio en el sector del Pinar Alto, en el Bosque. En total, más de 2.000 personas fueron retiradas por la autoridad competente. El Cabildo quiteño apuesta por más restricciones durante el mes de diciembre para evitar una segunda ola de contagios. Mientras tanto, la provincia del Guayas se mantiene en el segundo lugar de casos positivos con 25.639. La cifra de fallecidos ya asciende a 1.840. Guayaquil, la ciudad más afectada, ya anunció rígidas medidas de restricción para las fiestas de Navidad y fin de año, informó Carolina Basante. Y los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional lo hemos vivido con ustedes desde los inicios de este canal. El equipo de la noticia siempre ha estado comprometido con entregar información veraz y oportuna a nuestra distinguida teleaudiencia. Al conmemorarse los 60 años de nuestro canal, haremos un repaso de esos sucesos que marcaron hitos en la historia. Veamos. Ahí tenemos a la gente que en este momento está siendo asistida, ayudada. Hay una frase que dice que los periodistas ven la historia pasar con boleto de primera fila. Y nuestros comunicadores han sido testigos de un sinnúmero de sucesos. Y no comprende que también hay familia, que también nos morimos de hambre por el caso de Blanco Peroso. Si quieren meter al presidente, aquí está. Mátenlo por si le da la gana. Intentan descansar, pero no pueden hacerlo. Uno de los momentos más delicados que me tocó vivir como periodista fue el feriado bancario. Ese movimiento telúrico de un poco más de 7 grados en la escala de Richter que sacudió al Ecuador. A lo largo del tiempo, los profesionales que han sido parte del equipo de la noticia aportaron con su conocimiento y profesionalismo para que este informativo se ubique en un sitial respetable, cruzando fronteras si así la información lo amerita. Me encuentro transmitiendo en vivo y en directo desde la Plaza Francia de Altamira. Aquí en Seúl, Corea, nos encontramos en los exteriores del Hotel de Sheila, en donde... El privilegio de cumplir algunas visitas de Estado, visitas oficiales que hacían los presidentes del Ecuador en ese entonces hacia otros países. Para el televidente, para el resto de personas que lo ven, si lo ven con los ojos que yo lo veo, que creo que sí, seguramente es imparcialidad, veracidad y pues profesionalismo. Logrando una conexión especial con la comunidad. O sea, yo he sido un periodista comunitario permanentemente y yo creo que la comunidad me identifica con los problemas de ellos. Pero gracias a Dios que hay está humanitario para poder servir a todos los que necesitamos. Y que siempre sigan ayudándonos a nosotros, las personas que necesitamos de ustedes. Siempre con el compromiso de llevarles información oportuna, sobre todo en momentos tan difíciles como los que atravesamos. Probado con la pandemia, probado. Pues detrás de cada uno de nosotros, de quienes somos el rostro de la noticia, hay un equipo extraordinario, humano. Las personas pasamos, pero las instituciones, cuando gozan de ese aprecio, de ese cariño, de ese público fiel, perduran en el tiempo. Y estoy segura de que aquello será así con RTS. En el programa informamos que el Gobierno Nacional junto a la Cámara Nacional de Acuacultura rechazan el anuncio emitido por un portal internacional en el que señalan que Ecuador ha sido señalado como origen del SARS-CoV-2 o COVID-19. Los gobiernos de China y Ecuador fortalecen las medidas de bioseguridad a fin de garantizar las exportaciones de camarón al país asiático.
El sector camaronero ecuatoriano ratifica que ni la Organización Mundial de la Salud ni el gobierno chino han acusado al Ecuador como país de origen del coronavirus en los empaques ni en los productos que llegan al mercado oriental. No se ha señalado en ningún momento al Ecuador como potencial sospechoso del origen del coronavirus. Eso es totalmente falso. ¿Cómo está el comercio hasta la tarde de ayer? Sin ninguna novedad. Las exportaciones de camarón a China se están llevando a cabo de manera normal. Ante esta noticia, la Cancillería de Ecuador se pronunció mediante un comunicado de prensa, donde resalta que se efectúan diálogos y acciones entre ambos gobiernos para garantizar así la calidad de las exportaciones ecuatorianas. En este marco, Ecuador y China ponen en marcha un nuevo protocolo sanitario, donde se detallan las medidas de bioseguridad que se aplica a los productos de la cadena acuícola previo a su exportación al país asiático. Solo en el mes de octubre se exportaron 141 millones de libras de camarón. El 70% del producto fue enviado a China. La autoridad ecuatoriana al momento ha inspeccionado el 89% de los establecimientos que exportan a China en lo que respecta a camarón. El 10% restante está esperando inspección de la autoridad ecuatoriana para recibir el ok de la autoridad china y poder exportar. Por ello, en las empacadoras de camarón se aplican medidas para evitar que este vaya afectado. Primero, el personal que manipula el producto es sometido a pruebas PCR. Se procede además a la desinfección de las cajas. Asimismo, se desinfecta el producto antes de ser embarcado al contenedor. Pero para el doctor Fernando Espinosa, director general del Centro de Investigaciones de la UES, sí existe posibilidad de que el producto llegue con el virus, pero eso se debería a la manipulación externa del mismo. El virus está en el empaque, el virus no está en el camarón. El camarón va congelado, va en un freezer, va en un container y el virus se mantiene vivo, o sea, el virus no se muere. Este virus queda vivo y latente durante meses. En todo caso, el sector cerraría el año con $3.600 millones en exportación de camarón, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en otros temas, el Pleno de la Asamblea Nacional trató el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. De manera generalizada, los asambleístas acordaron que esa normativa es beneficiosa para recuperar los activos adquiridos por casos de corrupción. El informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio mantuvo su espíritu principal, es decir, perseguir los bienes de origen ilícito o injustificado, localizarlos en el país o en el extranjero y retornarlos al Estado ecuatoriano. El ponente del proyecto expuso algunos ejemplos prácticos. El hijo del ex Contralor General de la Nación, Carlos Poli, tiene una inmensa fortuna en bienes en los Estados Unidos, pero él no está procesado. Él no ha recibido sentencia. Con esta ley podrá actuar inmediatamente. De esta manera, varios de los legisladores que observaron el texto se mostraron satisfechos. Dijeron que esta ley se transforma en una herramienta importante para combatir la corrupción. Por ser la extinción de dominio de naturaleza autónoma, distinta, independiente de los demás ámbitos del derecho, exigió que se estructure un procedimiento judicial adecuado. La recuperación del dominio mal habido tendrá que destinarse a proyectos sociales. Así lo estipula el texto del proyecto de ley. 70% de estos recursos tienen que ser utilizados en proyectos sociales. Entre las observaciones añadidas al texto se planteó que no solo la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Policía Nacional o cualquier institución pública pueda presentar las denuncias sobre dineros ilícitos. Por eso creo que es necesario que la denuncia ciudadana sea parte del eje sobre el cual debe funcionar la investigación. Creo que es necesario reconocerles a las personas que denuncian y cuyas denuncias terminen con comprobación y con sentencia ejecutoriada, que se les reconozca un porcentaje del valor de la monetización. Después de casi 3 horas de debate, el presidente del Parlamento, César Litardo, suspendió la sesión. La misma se retomará este miércoles a partir de las 11 de la mañana. Informó Javier Rosero. Y ahora les contamos que Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial de primera fase que establece un marco normativo de 4 capítulos. El objetivo es afianzar la relación bilateral y en un futuro la reducción de aranceles para productos nacionales.
El primer paso para un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos se dio este martes en el Palacio de Carondelet con la firma del tratado de primera fase. De esta manera se proyecta una agenda comercial para el 2021 prometedora y el crecimiento de la competitividad del producto ecuatoriano con su mayor socio comercial. Ampliar estas relaciones con ustedes y con otros socios estratégicos es para Ecuador una política de Estado. El encuentro en el Salón Amarillo estuvo liderado por el presidente Lenín Moreno, el ministro de Producción Iván Montaneda y por parte del gobierno de los Estados Unidos. Asistió una delegación encabezada por el representante de comercio de ese país, Robert Lighthizer, quien destacó los beneficios mutuos del acuerdo. Mejorar las relaciones bilaterales y hoy día tenemos más de una ruta. Tenemos resultados concretos en este acuerdo. Este es el camino para poder lograr un acuerdo comercial integral y uno de los objetivos es la reducción de aranceles para productos ecuatorianos que se abordará el próximo año. El 82% de las empresas que hoy venden a Estados Unidos son micro y pequeñas empresas y corresponden a la economía popular y solidaria. Por eso el Ecuador empuja este acuerdo, por eso el Ecuador empuja estas relaciones. El convenio además contempla 4 capítulos: facilidades para el comercio internacional, buenas prácticas regulatorias, beneficios para las MIPYMES y la lucha contra la corrupción en el comercio internacional. Fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos y se convertirá en un instrumento de normas y reglas claras, permanentes en nuestro intercambio. Lo que viene es dejar lista una hoja de ruta con la posibilidad de aumentar las exportaciones no petroleras. Por ahora son 1.400 productos que ingresan al mercado norteamericano. Más de 500 tienen que estar sujetos a preferencias arancelarias, informó Priscila Cadena. Gracias, José Luis. Así también finalizamos la emisión estelar. Que tengan una buena noche.